tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a abordar la última fase de lo que implica el texto argumentativo. Habíamos previamente establecido dos secciones vinculadas con la argumentación. La primera, qué es el texto argumentativo y cuál es su estructura. La segunda, qué son las falacias en la argumentación. Y ahora debemos ver el texto dialéctico. ¿Cómo definimos un texto dialéctico? Un texto dialéctico no es sino una estructura textual en la cual se esgrimen argumentos en dos posiciones, por lo menos eso en cuanto al modelo canónico de lo que implica el texto dialéctico. Dos posiciones, digamos, dos posturas que asumen caminos contrarios, ¿no es cierto? Y que por supuesto esgrimen también argumentos contrarios vinculados con un tema debatible, que puede ser cualquiera de diverso cariz en el campo de la moral, de la filosofía, ¿no es cierto?, de la ciencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón estamos viendo el texto dialéctico en esta sección? Bueno, porque la argumentación, ¿no es cierto?, es la marca registrada de los textos dialécticos. El modelo de texto dialéctico es aquel en el cual puedo visualizar dos posturas que se contraponen respecto de un tema en dos secciones diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido es un texto discontinuo. Sin embargo, también es posible que podamos evaluar o evidenciar, analizar un texto dialéctico continuo, es decir, en una estructura textual. En ese caso es un poco más sutil en realidad la tensión argumentativa. Lo que va a hacer el autor en esos casos es desarrollar en primer lugar un marco teórico, una postura respecto a algún tema, y luego lo que va a hacer el autor es recusar o refutar esa postura. Entonces lo que tenemos nosotros ahí, ¿no es cierto?, es una continuidad en la cual se describe muy bien una posición para luego confutarla. En el caso que nos ocupa, nosotros a lo largo de semanas hemos revisado una serie de textos discontinuos más bien, en los cuales podríamos nosotros definir cuál es el elemento controversial, el problema en rigor que afrontan ambas lecturas, cuáles son las tesis medulares o la postura del autor y finalmente qué argumentos son los que determinan, digamos, la solidez de la argumentación. Una observación es que no necesariamente los textos argumentativos van a determinar la ocurrencia, ¿no es cierto?, de información o de una estructura argumental sólida. Es posible que, por ejemplo, ustedes puedan encontrar el desarrollo de una idea que probablemente haya sido rechazada o cuestionada con la finalidad de desmontarla luego. Eso también puede ocurrir. Pero, en rigor, el texto dialéctico supone entonces una tensión, ¿no es cierto?, en cuanto a la posición, es una tensión argumental y los autores van a sostener su posición basado pues en ideas que desde el punto de vista lógico son sólidas. Entonces lo que vamos a resolver son una serie de ejercicios que están vinculados justamente con la tensión argumentativa a fin de poder aclarar estos conceptos. Ya a partir de aquí, jóvenes cachimbos, la mayoría de textos va a tener esta dinámica, van a ser textos de mayor densidad conceptual, no van a ser textos expositivos muy sencillos, y si acaso tú tienes que abordar un texto argumentativo, siempre tienes que pensar en el aspecto problemático que los dos, ¿no es cierto?, desarrollan y abordan, pero desde distinta óptica, a fin de que podamos establecer cuál es el elemento controversial. Es una cuestión importantísima. Ver más o menos cuál es, porque por supuesto la respuesta para uno va a ser sí, para la otra no. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo respecto de qué. Es importante que definamos el problema. Bien es cierto que no todos los textos van a plantearnos la interrogante al inicio, pero esta se puede reconstruir. Entonces, a continuación, vamos con los ejercicios a fin de consolidar estos conceptos. Muy bien, señores cachimbitos. Entonces, ya habiendo definido el texto dialéctico, mis estimados cachimbitos, en realidad implica la contraposición de dos posturas que están abiertamente confrontadas. En primer lugar debemos asumir, ¿no es cierto?, que hay pues una base argumental, ¿no? Se supone que ambos autores lo que van a hacer es tratar de persuadirnos de que sus posiciones son posiciones adecuadas, son posiciones válidas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos en rigor? Lo que debemos buscar es cuál es el punto de tensión, es decir, en qué medida ambos autores se permiten discrepar, ¿no? Yo puedo discrepar de, por ejemplo, alguno de ustedes que me está escuchando en este momento acerca de las corridas de toros, de pronto están ustedes a favor y yo en contra, podemos discrepar de
la existencia de los ovnis, podemos discrepar del aborto, podemos discrepar de la unión civil. Hay en realidad tantos, pero tantos temas que podríamos discutir, queridos cachimbos. Bueno, y es en ese sentido entonces que resulta apremiante plantear una base argumental. De hecho, que los textos dialécticos sirven para eso, ¿no? Sirven para establecer una reflexión, digamos, más acusada, que probablemente una exposición puntual no nos brindaría, ¿no? En el caso del texto expositivo hemos visto que hay una dación de datos, pero lo que requerimos en el caso del texto argumentativo es definir muy bien cuál es la postura, cuáles son los argumentos, digamos, más apropiados, qué argumentos está usando, si está utilizando una falacia o no, y entonces tenemos que llevar un poco el seso y definir en rigor la estructuración argumentativa, la estructura argumentativa. Entonces, el texto dialéctico se contrapone en virtud de que podemos precisar de dos posturas A o B, ¿no es cierto?, que por supuesto van a friccionar, va a haber una tensión ahí. Ahora bien, en el caso del texto dialéctico, quiero que por favor entiendas que puede venirte en un solo fragmento también. En un solo fragmento. Estamos acostumbrados y mecanizados, a veces pensamos que tiene necesariamente que venir en dos fragmentos, ¿no? Texto 2A, 2B, 1A, 1B. No, señores. Es posible que te venga un solo fragmento. ¿Cómo te vas a percatar, querido cachimbo, que este fragmento es el más acorde, el más apropiado? De manera sencilla, el autor lo que va a hacer es desarrollar la posición, desarrollar los conceptos que luego él va a discutir. O sea, lo que va a hacer es desarrollar en qué consisten las ideas medulares de esa postura que él va a impugnar, que él va a contradecir, que él va a refutar. Eso es lo que va a hacer. Y entonces eso va a valorarse en un solo fragmento. Así que hay que tener mucho cuidado con ello, porque es posible que el texto dialéctico también, querido cachimbito, esté asociado con dos posturas, pero no en dos fragmentos distintos, ¿sí? Entonces, mis estimados cachimbos, vamos a iniciar los ejercicios sobre textos dialécticos con este primer caso. Y vamos a ver en realidad, vamos a discutirlo antes de enfrascarnos propiamente en las preguntas que nos han dejado para esta semana, ¿no? Vamos a discutir en qué medida estamos frente a una postura en rigor, en qué medida podríamos hablar nosotros de, digamos, una argumentación sólida o no, y si acaso hay algo de eso, cómo podríamos nosotros definir cuáles son los argumentos más sólidos o más relevantes de la posición A. Entonces dice acá, un embarazo presidido por el no. Ojo ahí con eso, ya más o menos vamos dándonos cuenta cuál sería el punto de tensión. Un embarazo presidido por el no es un hecho traumático en la vida de una mujer. En tal sentido, para evitar que una mujer gestante atraviese tan difícil experiencia, la decisión de continuar o no con la gestación tiene que ser exclusivamente de ella, sostuvo la psicoanalista Martha Rosenberg, quien sentenció que es la mujer quien tiene el poder de decisión sobre su cuerpo y no se le puede privar de ese derecho, ya que al hacerlo se estaría vulnerando su condición de ciudadanía. Y si al hablar de derechos hablamos de personas, no podemos pasar por alto el papel humanizador del vínculo con la madre que da origen a la vida humana. Todos nacemos de una mujer, o dicho en términos biológicos, nacemos de un cuerpo con órganos reproductivos aptos a la gestación y al parto, lo que posibilita la formación del embrión humano, quien aún no es un sujeto. Quien hace sujeto a dicho embrión es el vínculo entre este y el deseo de la madre, es decir, el deseo materno que anhela que dicho embrión sea un hijo, no solo un organismo vivo, sino una persona pasible de derechos. De tal modo que cuando no existe ese deseo, no puede haber persona ni derechos a los cuales apelar para obligar a una mujer a continuar con el embarazo que no desea. En consecuencia, el aborto debe ser despenalizado para ser una práctica médica legal a fin de garantizar el derecho a la libertad de decisión sobre su cuerpo de la mujer. Bueno, a mí en particular, queridos cachimbitos, me parece muy inconsistente, muy deleznable esta postura, ¿no? Me parece una postura no muy convincente, por lo menos a mí no me convence esto de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, ¿no? O sea, yo particularmente pienso que no es el mejor argumento. Yo creo que hay argumentos más sólidos para defender el aborto. Yo estoy en contra del aborto, ¿no? O sea, mi postura es abiertamente en contra, pero yo no creo que un buen argumento sea
asumir que la mujer pues tiene poder sobre y decisión sobre su cuerpo. Si realmente tiene poder de decisión, entonces podría evitar salir embarazada, ¿no? Porque finalmente es su decisión, pues. Entonces, si es así, podría no llegar a la etapa de embarazo, lo cual va a implicar, por lo menos en el contexto actual en el que nos encontramos, una práctica ilegal, que puede incluso ir en contra de su propia vida. Entonces yo particularmente pienso que hay una cuestión más de carácter preventivo que podríamos nosotros asumir. Hay argumentos, creo yo, que son mucho más consistentes respecto de la aceptación del aborto, pero este creo que no. Pero fuera de eso, fuera de mi posición, aquí tenemos lo que he subrayado con amarillo, sería la idea principal, el argumento fundamental. No argumento, sino es la postura del autor en todo caso. El aborto debe ser despenalizado, es claro ahí. Y el aborto debe ser despenalizado para el autor o la autora del texto, ¿no es cierto?, con la finalidad de que, digamos, se respete la ciudadanía, ¿no es cierto?, y el ejercicio de los derechos de la mujer de manera plena. Es, digamos, la lógica del texto A. Vamos ahora con el texto B. ¿Qué nos puede ofrecer el texto B? El grado de conocimiento científico que se ha alcanzado en la actualidad permite afirmar que la vida humana comienza en el instante en que el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide, ya que al formarse el cigoto, que es la primera célula, se cuenta con una información genética nueva y distinta a la del padre y la madre, señala el obstetra Ernesto Beruti. Asimismo, sostuvo que es imposible escapar a la biología. Intentar hacerlo es pecar de ingenuo, porque desde la fecundación se da inicio a una cadena de eventos naturales que han de terminar con la muerte natural. Lo que sí se puede discutir es desde cuándo podemos darle una valoración moral a esa vida que naturalmente resulta incuestionable. ¿Desde cuándo? Pero esa es otra historia. Lo cierto es que la vida humana, objetivamente hablando, empieza con la fecundación, y desde ese momento esa persona que se está formando en el interior de una mujer tiene el derecho a la vida, y el Estado debe garantizar dicho derecho, lo que no implica actuar en desmedro de la mujer gestante, quien enarbolando la bandera del feminismo sostiene que sobre su cuerpo solo ella decide, mas no reparen que ese embrión o feto no es parte de su cuerpo como lo son su brazo, su pierna o cualquiera de sus órganos, sino un ser distinto a ella que está dentro de su cuerpo. De ahí que despenalizar el aborto sería un desatino, porque poner fin a esa vida es tan igual como cometer homicidio, porque se estaría quitando la vida a un ser vivo. Entonces aquí es una posición abiertamente en contra del aborto, ¿no es cierto? Y entonces hay una tensión. ¿Cuál sería, en rigor, querido Cachimbito, el centro del debate? La despenalización del aborto, así de concreto. Entonces, para unos, el aborto está justificado en virtud de que la mujer tiene que ejercer a plenitud sus derechos y el otro no, porque en realidad lo que tienes tú no es que el feto sea parte del cuerpo de la mujer, sino que es un individuo que se está gestando al interior de la mujer, que es una cuestión diferente, ¿no? Claro, tú puedes extirparte el apéndice, puedes, qué sé yo, extirparte un pulmón si acaso no funciona bien, pero no puedes hacer eso con la criatura, pues porque el pulmón no es un ser vivo, ¿no? Es parte de ti. Y en el caso de la criatura, lo que señala el autor del texto es que en efecto es un ser humano, y es un individuo, ¿no es cierto? Es un ser con vida. Aunque se podría discutir, mis estimados cachimbos, se podría discutir en rigor la plausibilidad moral, por lo menos, de cuando estamos frente a un sujeto, según el autor del texto. Pero ahí tenemos entonces la tensión argumentativa en rigor. Vamos entonces, queridos cachimbitos, con la resolución ya propiamente de las preguntas que nos han dejado en esta semana, ¿no? Muy bien, señores, entonces, ¿cuál sería digamos, el centro del debate? Es decir, la médula de la tensión argumentativa entre los dos autores es la despenalización del aborto. La despenalización del aborto. Y entonces, por supuesto que los autores tienen propuestas encontradas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la tesis fundamental de la autora, ¿no es cierto?, del texto A? En rigor, es que el aborto debe ser despenalizado, el aborto debe despenalizarse, para ser una práctica médica legal.
una práctica médica legal, ¿no es cierto? Es lo que señala aquí el autor, la autora del texto A. ¿Qué argumentos se escriben en A para sustentar esta tesis? El primer argumento que ella asume es, ¿no es cierto?, la libertad de decisión de la mujer. La libertad de decisión de la mujer debe respetarse. Debe respetarse. ¿No es cierto? Y en tanto que debe respetarse, se estaría vulnerando si uno no le permite a la mujer decidir abortar. Es básicamente la línea argumental del autor del texto A. Hay en realidad otros argumentos, ¿no es cierto? Es el hecho de que señala aquí que quien genera el vínculo entre sujetos en rigor, ¿no es cierto?, es el deseo de la madre en primer lugar. Y si el deseo materno no existe, ¿estamos de acuerdo? Simplemente no hay vínculo y en consecuencia no se tendría que considerar seguir con el embarazo, ¿no? Ese sería también otro de los argumentos. Pero no me alcanza el espacio, así que vamos con la tesis de B. La tesis de B más bien va por otro lado, ¿no? Aquí dice despenalizar el aborto, la despenalización del aborto, es un desatino, es un desacierto, es un error. Porque digamos que la afirmación principal se sustenta en que se le está quitando la vida a un ser vivo, ¿no? Se está privando de vida a un ser vivo. ¿Y cuáles serían los argumentos que sustentan ello? En primer lugar, el embrión no es una parte de la mujer. Ese es el argumento principal, ¿no? El embrión no es una parte de la mujer. Como si lo es la mano, por ejemplo. La pierna, el ojo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, la vida empieza, dice aquí, cuando el óvulo ha sido fecundado. Ese también es otro argumento que se esgrime en el texto B. Entonces ahí tenemos básicamente, queridos cachimbitos, los bemoles, ¿no es cierto?, de esta tensión argumentativa generada por los autores, ¿no es cierto?, de los textos o los fragmentos A y B. Vamos ahora con el siguiente textito. Dice aquí: en los últimos meses, dado que hemos sido testigos del incremento de violaciones sexuales a mujeres y a menores de edad en el país, porque ciertamente las penas que se asignan como castigo a los perpetradores de tan abominables crímenes no tienen un efecto disuasorio entre los criminales, se abre la posibilidad de proponer la aplicación de la pena de muerte. Curiosamente, uno de los que se pronuncian a favor de dicha propuesta es el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, para quien dicha pena capital sí es disuasiva y en consecuencia podría poner coto, es decir, una barrera a los delitos contra los derechos sexuales de los más indefensos. No obstante, a decir de Alberto de Belaúnde, esta extrema medida sería inviable en el Perú por la ratificación que el país hizo en 1978 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de tal forma que si el Perú llegara a aplicarla tendría que responder por el incumplimiento del tratado al que está obligado. En ese sentido podría ser contraproducente para la imagen institucional del país. Ya, este es un texto expositivo, ¿no? Este, digamos, es un texto expositivo, no es un texto argumentativo propiamente. El texto argumentativo implicaría que el autor de este texto, ¿no es cierto?, tome alguna posición al respecto, y lo que está haciendo es básicamente plantear las dos propuestas. Pero de todas formas podríamos ver cuál sería la línea de argumentación, ¿no es cierto?, externa, no interna del texto, porque eso no es posible. Entonces dice aquí, ¿cuál es el punto de disidencia que se aborda en el texto dialéctico continuo? Nuevamente, aquí tenemos que pensar entonces en cuál es el punto de conflicto, y el punto de conflicto en rigor es la aplicación de la pena de muerte en el Perú. Por supuesto que se está pensando en criminales que son peligrosos, ¿no? Nos hablan aquí de violaciones, de muertes, qué sé yo, a mujeres y a menores de edad. En consecuencia, se está planteando, digamos, un escenario extremo para
considerar, en cierta medida, la aplicación de la pena de muerte en el Perú, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las posiciones y argumentos expuestos en el texto? En el primer caso es en contra, o perdón, a favor, que es la posición de quién, del ministro de Justicia en ese entonces, que es Enrique Mendoza, ¿no es cierto? Enrique Mendoza tiene una posición abiertamente a favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el argumento? El argumento es que la pena de muerte es disuasoria. La pena de muerte es disuasoria. Profesor, ¿a qué se refiere con disuasoria? Que en realidad lo que permite es que el potencial violador o el potencial criminal, ¿no es cierto?, se vea influido de alguna manera a no cometer el crimen porque sabe que va a morir. Entonces es la postura a favor y luego tenemos la postura en contra de Fernando, ¿no es cierto?, Alberto, perdón, de Belaúnde. Vamos a colocar aquí Alberto, vamos a colocarlo bien, me disculpan por favor, Alberto de Belaúnde. Alberto de Belaúnde, quien está en contra de la pena de muerte, por el principal argumento, ¿cuál es? El Perú debe respetar, los tratados internacionales. Y en este caso se refiere a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, del cual el Perú forma parte desde 1978. Porque aquí en nuestro país en rigor sí se aplicaba la pena de muerte, mis estimados cachimbos, así de concreto. Bueno, entonces ahí tenemos, mis estimados cachimbitos, la médula del texto en rigor. Vamos a pasar ahora a la siguiente actividad, vamos a ver qué tal nos va. Nada menos que Alberto Fujimori, vamos a ver qué cosa nos señala el texto, cuál es el punto de conflicto, veamos. Alberto Fujimori representa una figura política controversial, dice aquí. En tal sentido, su reclusión en la base naval y su deplorable estado de salud llevan a que algunos simpatizantes del expresidente sostengan que debería ser beneficiado con la gracia del indulto humanitario, entre ellos su abogado César Nakazaki, para quien la condena por lesa humanidad que se le imputó fue un invento político y mediático que no existió en la sentencia. En ese sentido, la ausencia de acusación por lesa humanidad hacía imposible una condena por este delito internacional, permitiendo albergar la esperanza de aspirar al indulto otorgado por el presidente de la República, previo cumplimiento de requisitos a los cuales tenía que ceñirse, como de hecho ocurrió en diciembre de 2017 tras la revisión del informe médico que especificaba el mal estado de salud del expresidente Fujimori. Ahora bien, este indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en una coyuntura en la que corría el riesgo de que ruede su cabeza, suscitó serios cuestionamientos. Porque si bien es cierto el indulto humanitario se le otorga a presos cuya salud se encuentra vulnerable, ciertamente en las cárceles mueren presos a causa de sus enfermedades esperando tan ansiado perdón. En tal sentido no es verdad que los indultos humanitarios se los dan a todos los que cumplen los requisitos, ni siquiera para ellos existe celeridad o seguridad de obtenerlo. El indulto es siempre discrecional y si el presidente de la República no lo quiere dar, entonces no lo otorga. En consecuencia, Alberto Fujimori no ha recibido un indulto y derecho de gracia humanitario. Ha recibido un indulto negociado en 13 días a cambio de unos pocos votos para salvar a Kuczynski de la inminencia de su propia vacancia. Ya esa es una historia conocida por nosotros y vamos entonces a discutir las claves de la pregunta número 1. Centralmente en el texto dialéctico se discute en torno a ¿qué? Al indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, las razones del indulto otorgado a Alberto Fujimori, las consecuencias del indulto dado por Kuczynski, el sustento jurídico legal del indulto dado a Fujimori, el indulto como facultad exclusiva del presidente. Probablemente te puedan, no estoy seguro, jalar estas tres. Imaginemos. Porque finalmente hablan acerca del indulto Fujimori, punto. ¿Qué es lo que se está discutiendo aquí en el texto? Se está discutiendo el indulto y su naturaleza, su definición, estamos de acuerdo, si realmente ha sido bueno indultarlo o no. Eso es lo que se está discutiendo aquí en el texto. O más bien se está discutiendo cuáles son las causas y si las causas fueron las más apropiadas, ¿no es cierto?, para indultar a Fujimori. O en su defecto, el sustento jurídico legal. Bueno, aquí en realidad nos están diciendo lo siguiente, ¿no? En primer lugar,
si el indulto humanitario se otorga a presos cuya salud se encuentra vulnerable, y en el caso de Fujimori eso no ha ocurrido. Y además hay presos, dice aquí, ¿no es cierto?, que ansían ser indultados y eso no ocurre. No ocurre el indulto en rigor. Bueno, en consecuencia, no se le debió indultar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la clave en concreto? La clave en concreto sería la alternativa B, las razones, las causas, eso es lo que se está discutiendo, ¿no? ¿Las causas fueron las más idóneas o no? En consecuencia, la alternativa sería la clave B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la alternativa es la clave B, queridos cachimbos, ¿cuál sería la idea principal? Vamos con la A, dice aquí, las consecuencias del indulto. Esa no puede ser la clave porque estamos hablando de razones, de causas. El sustento jurídico legal del indulto del presidente Fujimori fue esgrimido por el abogado Nakazaki, tampoco, que es una parte nada más. El indulto otorgado al presidente Alberto Fujimori por el presidente Pedro Pablo Kuczynski refleja la política de reconciliación. No se dice nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí viene justamente las razones del indulto otorgado a Alberto Fujimori son, ahí está, pues esa es la clave. Yo ya te he dicho que hay una vinculación entre, en las preguntas de la jerarquía, es algo en lo que no debe fallar, ¿eh? Es algo en lo que no debe fallar, prohibido fallar. Entonces, las razones del indulto otorgado a Alberto Fujimori son, de acuerdo con los puntos de vista expresados, el mal estado de salud de Fujimori y el deseo de PPK de evitar la vacancia presidencial. Alternativa D. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces lo que tenemos a continuación es un texto dialéctico. Vamos a ver cuál es la médula o el elemento controversial de los fragmentos. Veamos, dice aquí, en el Perú colonial, el sur andino tuvo una nítida trayectoria de protesta social. Cuidado eso, Perú colonial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos pensando nosotros en el virreinato y cuál fue la vena de ese virreinato. Aquí en el texto nos están indicando que el sur andino, cuando menos, estuvo signado por las protestas de carácter social. Elaborando tempranamente, el año es importante, siglo XVIII, 1730, un programa de indiscutible carácter anticolonial. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que el sur andino, o en el sur andino ya se gesta, ¿no es cierto?, un movimiento en contra de la corona española, siendo escenario en 1780, finales del siglo XVIII, de un movimiento de masas sin precedentes e instalando en 1809 la primera Junta de Gobierno Autónomo de Hispanoamérica. En ese sentido se puede afirmar que sí existen conexiones, ojo con eso, sí existen conexiones entre la rebelión de Tupac Amaru II y los movimientos de las dos primeras décadas del XIX. Y una prueba documental de ello es la participación del peninsular Antonio Figueroa en ambos alzamientos. Es decir, hay una continuidad entre una rebelión y otra, demostrando así un programa anticolonial que permite explicar por qué la rebelión del 1814, liderada por Pumacahua, recibió el apoyo incondicional del Alto Perú. Bueno, entonces lo que vemos aquí, ¿no es cierto?, es que los movimientos insurgentes, los movimientos que se levantaron en contra de la corona española, pues eran movimientos internos. Esa es una característica interesante. ¿A qué se refiere con internos, profesor? Bueno, son movimientos que se gestaron en el seno de un sentimiento anticolonial. Es decir, no importamos ese sentimiento anticolonial. Lo que se hizo en su momento fue, en rigor, estar en contra de la corona española y reaccionar en consecuencia. Y eso fue lo que ocurrió con Tupac Amaru, con Mateo Pumacahua, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos dicen que las dos primeras décadas del siglo XIX, la independencia fue en 1821. Entonces, la gesta independentista, según la lógica de este texto, la independencia se gestó, ¿no es cierto? Eso es importante, se gestó internamente. Entonces, para O'Phelan no existe en realidad una importación de esa revuelta independentista, sino que esta se gestó a partir de los movimientos rebeldes de Tupac Amaru II, ¿no es cierto? Y por extensión derivó o desembocó en la independencia peruana. Bueno, entonces el primer texto implica que los movimientos insurgentes fueron internos y que la independencia no es sino una continuidad de esos movimientos internos. Bueno, luego dice aquí lo siguiente, se señala aquí lo siguiente. En el Perú,
Los movimientos liberadores lograron la ruptura política de los lazos con la metrópoli, pero desde este desprendimiento externo no estuvo acompañado por una transformación de las estructuras internas de la sociedad forjada durante el periodo colonial. El carácter colonial de la economía y de la sociedad hispanoamericanas se mantuvo hasta más allá del ocaso del siglo XIX, o sea, estamos pensando a finales, después de la independencia incluso. Asimismo, en el Perú las rebeliones fueron inconclusas porque carecieron de una clase que las orientara y condujera como la expresión de una lucha con clara conciencia del sentido del proceso. En conclusión, la élite peruana no luchó por la independencia, solo se acomodaron a ella, que fue traído, eso es importante, o sea, importamos la independencia, se importó la independencia, fue traída por militares externos, ahí está, o sea, en realidad fue una independencia extranjera, convencidos de la imperiosa necesidad de derrotar al ejército realista en el Perú, para así asegurar la independencia de sus regiones. Bueno, y lo que tenemos aquí entonces, mi querido Cachimbito, es justamente eso, realista. Vamos a eliminar, aquí lo han colocado el plural innecesariamente. Vamos a ver entonces qué preguntas nos han planteado a propósito del texto dialéctico. El tema de discusión. ¿Cuál es el tema de discusión, mis estimados cachimbos? Que se desarrolla en la lectura. La concepción del proceso independentista peruano, la incapacidad moral de la élite criolla peruana, la importancia de las rebeliones indígenas en el Perú, la influencia de potencias extranjeras en la independencia, la coyuntura política del Perú durante la independencia. El concepto de independencia no puede faltar en la clave. Entonces aquí tenemos tres. ¿Cuál de los tres está vinculado con el texto en rigor? Bueno, empecemos con la clave final, la coyuntura política. En realidad no se discute en ese texto dialéctico cuál era la situación política del Perú, no se discute eso. Lo que se está discutiendo es si la independencia fue importada o no, si la independencia se gestó al seno, ¿no es cierto?, del país o si ésta fue traída de fuera. El autor del texto A señala que la independencia fue producto de movimientos internos. ¿Estamos de acuerdo? Movimientos internos. Entonces el autor del texto A considera que hubo movimientos internos que motivaron la independencia. En cambio el autor del texto B nos indica que hubo un influjo externo. Importamos la independencia. No sé si me dejo entender. Y bueno, lo que tenemos justamente es eso. La clave correcta en consecuencia no podría ser la alternativa E. La influencia de potencias extranjeras en la independencia, eso no se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es cuál fue la naturaleza del proceso independentista. ¿Fue interno o fue externo? En ese sentido la clave correcta es la A, la concepción del proceso independentista peruano. Para la primera autora o el primer autor, esa concepción fue una concepción desde dentro. Para el autor, ¿no es cierto?, del segundo texto fue una concepción más bien desde fuera. Entonces, queridos cachimbos, lo que tenemos ahí es en concreto la clave A. Y si la clave A es la clave correcta de la pregunta 1, ¿cuál sería la idea principal? Bueno, el proceso independentista, acá lo tenemos, ese es el concepto global, que lo tenemos únicamente en E, puede ser entendido como algo concebido o algo concebido. Algo concebido, el autor del texto B. Algo concebido internamente, el autor del texto A, ¿no? Y entonces ahí tenemos nosotros la tensión dialéctica, mis estimados cachimbos. Vamos a continuar entonces con la resolución, a ver qué nos depara la separata. Nuevamente un texto dialéctico, querido cachimbito. La pregunta sobre el voto obligatorio ha suscitado una honda discusión entre los colombianos. En lo que a mí respecta, considero que el voto obligatorio es un acierto para Colombia, ya que aumenta, mis estimados cachimbitos, dice acá, ya que aumenta la participación electoral y funge de medida eficaz contra el abstencionismo que merma legitimidad a los funcionarios elegidos y a las decisiones trascendentales tomadas, como el acuerdo de paz, por ejemplo. Que solo el 40% de los colombianos habilitados vayamos a las urnas es causa del desarraigo creciente de la democracia, reflejada en el debilitamiento de la confianza en esta forma de gobierno. Asimismo, el voto obligatorio tiende a acrecentar la voz de los sectores menos poderosos, tales como los más pobres, los grupos sociales discriminados y los habitantes de zonas apartadas donde la abstención es más alta, lo que refuerza el ciclo de exclusión de sus intereses en el sistema político. Dichos sectores, sobre todo los últimos, no pueden sufragar porque no tienen cómo llegar a los centros de votación, a menos que los políticos les faciliten el transporte. En tal sentido, con el voto obligatorio
sería el Estado quien garantizaría el transporte. Bueno, entonces el autor del texto está discutiendo acerca de si realmente resulta razonable el voto obligatorio en Colombia. Entonces él considera que es en realidad necesario que el voto sea obligatorio, ¿no? Sobre todo para darle constitucionalidad a los políticos que ganen, pues. Dice que en Colombia solo es un 40%, ¿no es cierto?, el que va a votar, y eso se debe pues al desprestigio de la clase política. Bueno, simplemente lo que hay ahí, ¿no es cierto?, es un rechazo por la clase política, y eso hace pues que no haya o no se movilice mucha gente a votar. Entonces, en ese sentido, el autor considera que es necesario el voto obligatorio para darle legitimidad, ¿no es cierto?, a una elección. Con 40% es muy poco probable que eso pueda ocurrir desde su perspectiva. Continuamos. Se suele argumentar, dice acá, a favor del voto obligatorio de manera muy ligera, cuando ciertamente no existe prueba alguna para aseverar, como lo hace César Rodríguez Garavito, el autor del texto anterior, que el voto obligatorio es una idea acertada para Colombia. Es decir, no queda claro de dónde se deduce tal afirmación, cuando la democracia liberal en Colombia se encuentra enferma por los partidos políticos rapaces del erario, que lo acechan en elecciones clientelizadas con los que cuenta. Entonces aquí el erario se refiere a la hacienda pública, ¿no? Hacienda pública, por eso ¿a qué se refiere con hacienda pública? Se refiere a la riqueza, en este caso, a la riqueza, al presupuesto que manejas, se me ocurre ahorita también los lugares que maneja pues un gobierno, etcétera, etcétera, las instalaciones las propiedades que son producto del Estado o que pertenecen al Estado, etcétera, etcétera, que lo acechan a elecciones clientelizadas. Clientelizado se refiere pues a pactado, ¿no? Pero pactado de manera cuestionablemente. Entonces todo queda entre ellos, van rotándose los cargos, pero no se cambia la gente. Entonces el autor del texto considera que argumentar a favor del voto obligatorio es en rigor un despropósito. Por otro lado, el aumentar la participación electoral y en consecuencia dar legitimidad no cambia un ápice los vicios electorales. Por el contrario, una mayor participación electoral fortifica el clientelismo que imposibilita el aumentar la voz de los menos poderosos. Asimismo, se ha demostrado que en Colombia los elegidos representan a alguien, pero no a los menos poderosos, lo que justifica el hecho de que el abstencionismo rechace al sistema político, haciendo proclive, rechazar, ¿estamos de acuerdo? Al sistema político, haciendo proclive que mucha gente tolere actitudes antidemocráticas si encuentran en esos discursos soluciones a sus necesidades insatisfechas. De tal modo que si esta restricción no produce beneficios sociales, no veo la razón para imponerla. En ese sentido, al hacerla, se estaría coartando la libertad individual de los colombianos. Al hacerla, ¿listo? Imponerla, porque se refiere a la restricción. Bueno, entonces abiertamente en contra, el autor del texto está en contra del voto obligatorio, ¿no es cierto? Digamos que él en realidad considera que el voto obligatorio es una manera de coactar, ¿no es cierto?, de coaccionar a los individuos, y él está pues en abierto desacuerdo. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? La implicancia del voto obligatorio en Colombia, los beneficios del voto obligatorio en Colombia, el panorama electoral en Colombia, las posibles consecuencias del voto obligatorio, reformas electorales en torno al voto en Colombia. ¿Muy bien? La clave gira en torno al voto obligatorio, sí. Bueno, y profesor, acá tenemos la clave A, la clave B y la clave D. ¿Por qué razón en rigor no puede ser la clave E, por ejemplo, reformas electorales en torno al voto de Colombia? Porque no se discute ninguna reforma electoral. Lo que se está discutiendo es si es pertinente obligar a la gente a votar o no. Entonces, en ese sentido nos quedan tres. Las posibles consecuencias del voto obligatorio. Este tema es muy genérico. ¿Por qué razón es muy genérico? Porque ambos textos se refieren a la realidad de Colombia. Y eso tiene que ir en el tema central. Entonces la D no puede ser la clave. ¿Se refiere al panorama electoral en Colombia el año 2017? Tampoco esa puede ser la clave. ¿Por qué razón? Porque lo que se está discutiendo, están friccionando ambos textos, es en torno hacia el voto obligatorio nuevamente. Profesor, entonces, ¿cuáles las dos
sería la clave, la A o B, la A o la B. La clave correcta es la A, la implicancia del voto obligatorio en Colombia. Escúchame bien, si el tema central del texto es la implicancia del voto obligatorio en Colombia, ¿cuál sería la clave correcta en la pregunta número 2? Lo que debemos buscar es una opción que se ajuste a esta noción de implicancia. Y la única posible, si revisamos las claves, las reformas electorales, las posibles consecuencias, los beneficios políticos, el panorama electoral, la implicancia del voto obligatorio. Listo, esa es la clave. Ahí tenemos Colombia, podría ser favorable para el sistema democrático o perjudicial para los ciudadanos, que es más o menos la lógica del autor texto 2. Ahora, mientras que en el texto A el antónimo contextual del término onda es A, la expresión de manera muy ligera, acá se han equivocado, han colocado ligera con J, coloquen G por favor. Importante es lo contrario de hondo, no. Hondo es profundo, o sea, ha sido una discusión pormenorizada. ¿Cuál sería entonces, querido Cachimbito, el antónimo? El antónimo contextual puede ser superficial o puede ser baladí, que es insustancial e insignificante. Y luego nos dicen de manera muy ligera. Quien ha discutido de manera muy ligera es porque no se ha detenido, ¿no es cierto?, a ver los pros y contras, a sopesar qué consecuencias podría derivar esta medida, etcétera, etcétera. En consecuencia, la clave no puede ser la E, donde nos indican enajenación. ¿Qué es enajenación? Enajenación es locura. La clave correcta en ese sentido es baladí, que es lo diferente, el antónimo de onda, y temeridad, que es el antónimo de manera muy ligera. ¿Qué cosa es temeridad? Temeridad es imprudencia, falta de moderación, falta de tino. La clave es B. Vamos con la pregunta 4. En torno a la situación política que carcome el sistema electoral colombiano descrito en el texto B, podemos deducir que este es un obstáculo. Ahí tenemos la palabra óbice, queridos cachimbos, que no es sino sinónimo de obstáculo. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, nos dicen que esto es un obstáculo y eso es realmente una idea incompatible, ¿no es cierto? Porque para la democracia representativa, querido Cachimbito, el sistema electoral carcomido, según lo que señala el texto B, ¿no es cierto? No, perdón, esta es una pregunta de diferencia, no es de incompatibilidad, la incompatibilidad viene en 5. Lo que nos están pidiendo es qué podríamos deducir. Entonces, para el autor del texto B dice que hay un sistema de clientelaje. ¿Qué cosa quiere decir el clientelaje? Que bueno, entre ellos se repartan los cargos, se dediquen pues a actividades ilícitas probablemente, ilegales, a defalcar el erario público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación de deterioro político en Colombia, ¿no es cierto?, acerca de ello, se puede deducir que es un obstáculo para la democracia representativa en Colombia, sí, eso es cierto, debemos buscar la razón por la cual funge como obstáculo. Alternativa A, la infraestructura del país hace imposible el acceso de los ciudadanos a su centro de sufragio. Tiene nada que ver con estructura ahí. La infraestructura en realidad es una lista diferente. Aquí se refiere al sistema que no funciona. Es un sistema que probablemente esté plagado de corruptos, al igual que en el caso del Perú. Excluye a la mayoría de colombianos que se encuentran en situación de analfabetismo. C, se asienta en tradiciones electorales decimonónicas que marginan a la población indígena. D, se ha demostrado que la clase política está coludida con los principales cárteles del narcotráfico. Y alternativa E, se basa en redes clientelares que generan la exclusión política de los sectores menos favorecidos. Esa es la clave. Entonces, es un obstáculo efectivamente para la democracia representativa, porque al final no representas a nadie. Y los políticos lo saben muy bien. Vamos ahora con la pregunta por incompatibilidad. Es incompatible aseverar, de acuerdo con César Rodríguez Garavito, que la democracia en Colombia podría verse amainada, debilitada, con la implementación del voto obligatorio, porque se propiciaría la manipulación de las preferencias electorales de los ciudadanos por parte de los candidatos. B, es una forma ilegal en la cual se provocaría la coerción de las libertades individuales de los colombianos. C, la participación ciudadana se incrementaría a la vez que se fortalecería la legitimidad de las autoridades. La clave correcta aquí es la alternativa C definitivamente, ¿no? Para Rodríguez Garavito, no se va a ver debilitada con la implementación del voto, sino más bien esta se va a ver fortalecida, ¿sí? La clave correcta es la C. Y finalmente, jóvenes cachimbos, la pregunta 6, si la política en Colombia fuese representativa. Si fuese representativa, tendrías en realidad
representación de cada una de las clases socioeconómicas, ¿no es cierto? Cada una de estas diferentes colectividades, en realidad es posible que, sí, bueno, cada una de estas, cada uno de los estratos socioeconómicos, tanto A, B, C, D, E, que acá hay como 5, va a obtener algún beneficio de ello. ¿Estamos de acuerdo? Todos, sin excepción. Si fuese realmente una política representativa, yo represento, ¿no es cierto?, a todos los peruanos. Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? La clave correcta, en rigor, ¿estamos de acuerdo?, sería los colombianos menos favorecidos consideren participar en las elecciones. Si fuera representativa, claro, yo voto por alguien, por alguien que considero que me representa y no al revés. Entonces la clave correcta sería la B. Bueno, jóvenes cachimbitos, vamos entonces ahora a leer el texto en inglés, vamos a ver cuál es la dinámica de la lectura. En esta semana han colocado textos dialécticos también a propósito del inglés, así que vamos a llevar el CES un poco y vamos a definir cuáles serían, o cuál sería el tema que aborda esta lectura, este texto. I have long favored legalizing physician-assisted dying for terminally ill patients whose suffering cannot be relieved in any other way. Empecemos por esta palabrita de aquí, la palabra long, ¿no es cierto? Cualquiera de ustedes me va a decir, profesor, long es largo, y eso es cierto, no habría manera de discutirlo. Sin embargo, ¿a qué significa largo? Nosotros hemos visto en realidad un uso menos frecuente de long, a saber, por mucho tiempo, hace mucho tiempo, por mucho tiempo. I have long favored legalizing physician-assisted dying. Entonces aquí es, durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, he estado a favor, he apoyado la legalización. Empezamos aquí con esta frase nominal. Dying viene del verbo to die, que es morir. Y entonces cuando este verbo morir, voy a colocarlo con otro color, se le agrega la terminación de gerundio, ¿qué cosa significa? Muerte. ¿Sí? Entonces, por mucho tiempo he estado a favor de la muerte asistida por médicos. Ahí tenemos la palabra physician. Vamos a subrayarla aquí con rojito también. Ahí está. Y vamos a colocar aquí arriba, médico. Ahora, he estado de acuerdo durante mucho tiempo con la legalización de la muerte asistida por un médico. For terminally ill patients. Para pacientes, la palabra ill, voy a colocarla aquí abajo. La palabra ill es enfermo como adjetivo. Significa enfermo. Ahora, si tú, por ejemplo, derivas, mi estimado cachimbito, y colocas aquí illness, pasa de ser adjetivo a sustantivo, en consecuencia sería enfermedad. Hemos visto un sustantivo de enfermedad, un sinónimo, que es disease. Voy a colocarlo aquí. Lo hemos visto hace semanas ya, la palabra disease. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es? Enfermedad también. Muy bien. Entonces, el autor está de acuerdo con la muerte asistida por médicos para pacientes enfermos terminales. Whose suffering, cuyo sufrimiento cannot be relieved, no puede ser atenuado, no puede ser aliviado. Relieve, el verbo relieve, mi querido cachimbo, voy a colocarlo aquí arribita. El verbo relieve es aliviar, ¿no es cierto? Entonces dice aquí, para cuyo sufrimiento no puede ser aliviado in any other way, de ninguna otra manera. And I was the first of the original 14 petitioners. Y fui el primero, the first, of the original 14 petitioners. ¿Qué cosa es petitioner? Petitioner es solicitante. Entonces aquí colocamos en plural, solicitantes. Y fui el primero
¿no es cierto?, de los 14 solicitantes originales, to put the Massachusetts Death with Dignity Act, fue el primero en ingresar el acta de dignidad, ¿no es cierto?, ante la muerte de Massachusetts, on the ballot in November. Esto se llama boleta de sufragio, boleta de voto, ¿no? Voy a colocar aquí, boleta de sufragio. Bueno, entonces a partir de aquí ya nosotros nos percatamos que el autor del texto tiene una posición, ¿no es cierto?, a favor, pues, de la muerte asistida por un médico. La ley de muerte con dignidad, dice aquí, ¿no? Act, Ley, Death with Dignity, muerte con dignidad de Massachusetts. ¿Estamos de acuerdo? En la boleta de sufragio, ¿sí?, en esta boleta de voto. Es como el acta, así de concreto, una boleta electoral, una boleta de sufragio. It seems to me, me parece that que, como con la oposición, as with opposition basada on whether, aquí tengan mucho cuidado con este conector, lo voy a colocar aquí abajo, que en realidad puede ser la conjunción sí, o también puede ser ya, ¿no es cierto? En este caso, whether se puede entender como ya. El sí en el caso del condicional, ¿no? Entonces, me parece que como con la oposición basada en si the physician, el médico, is active, está activo, the argument that physicians, el argumento de que los médicos should be only healers, deben ser solo curadores, es decir, personas que atienden a otras, que curan enfermedades, focuses, ¿sí?, se enfoca too much, demasiado, on the physician, en el médico, and not enough on the patient, y no lo suficiente, la palabra enough, vamos a colocar una flechita por aquí, lo suficiente, y no lo suficiente on the patient, en el paciente. When healing is no longer possible, cuando curar, en este caso, ya no es posible, cuando curar ya no es posible, y eso pasa con los enfermos terminales, when death is at hand, cuando la muerte está a la mano, and patients find their suffering unbearable. Vamos a colocar aquí abajo la palabra unbearable. ¿Qué cosa es unbearable? Insoportable. ¿No es cierto? Entonces, cuando la muerte está a la mano y los pacientes encuentran su sufrimiento insoportable, then, entonces, the physician role, la labor, la función del médico, should shift, debería cambiar, from healing, de la curación, a relieving suffering, ¿no es cierto?, al alivio del sufrimiento, in accord, de acuerdo, with the patient's wishes, de acuerdo con los deseos del paciente. La palabra wishes, ahí es deseos. Vamos a colocar aquí abajo la forma singular, wish. Still, mucho cuidado con still, es un elemento que ya hemos visto. Still puede significar aún, todavía, pero aquí en la lectura no significa aún todavía, sino sin embargo, y ese es un uso menos frecuente de still. Mucho cuidado con eso. Sin embargo, no physician, ningún físico, should have, debería tener, to comply, que cumplir, with a request, con la solicitud, to assist, de asistir a terminally ill patients to die, que asistir a un paciente con enfermedad terminal a morir. Just as no patient, como tampoco el paciente, should be, debería ser, coerced, coaccionado, into making such a request. Tampoco el paciente debería ser coaccionado, ¿no es cierto?, a extender la solicitud o extender el requerimiento.
It must be a choice, debe ser una opción, for both patient and physician. Debería ser una opción para el paciente tanto como para el físico. Muy bien, entonces, ¿cuál sería aquí, jóvenes cachimbos, el tema central del texto? Es sencillo, el tema central del texto es la eutanasia, es decir, la muerte asistida por un médico. Entonces, ¿cuál sería la intención principal del autor? Si es un texto argumentativo, en realidad podríamos definir por lo menos tres claves. To agree, to discuss, to explain, ¿no? Cualquiera de las tres podría ser, porque es un texto argumentativo a favor, ¿no es cierto?, de la eutanasia. Entonces empecemos con el primero de ellos, to agree against physicians, argumentar contra los médicos. Bueno, eso no tiene mucho sentido. Aquí en realidad no está cuestionando a ningún médico y más bien está dejando abierta la posibilidad de aceptar la práctica de la eutanasia, ¿no? Entonces, argumentar contra los médicos, quienes piensan, dice aquí, que la muerte asistida es una opción para pacientes. No está él despotricando en contra de los médicos, de manera que esa no puede ser la clave. Vamos con la C, discutir los pros y los contras, ¿no es cierto?, de tomar another's life, la vida de otro, in order to. Recuerden que este conector lo hemos visto en las primeras clases, ¿no es cierto? En las primeras clases hemos visto ese conector es para detener el sufrimiento. Aquí no está discutiendo los pros y los contras, está definiendo qué cosa es, ¿no es cierto?, la eutanasia como una posibilidad para pacientes terminales. Entonces la única clave que nos queda es la E, to explain, explicar, why, por qué, is acceptable, es aceptable, to legalize, legalizar, assisted dying, la muerte asistida, for terminally ill patients, para pacientes con enfermedades terminales, ¿no? La palabra ill, me parece que no la he puesto acá. Ah, no, sí está acá abajo, ill, que es enfermo, ojo con eso. Ill, que es enfermo, y he colocado la forma derivada con ness, estamos de acuerdo, illness. Bueno, la clave correcta entonces en la pregunta número 1 es la alternativa E, explicar por qué es aceptable legalizar la muerte asistida para pacientes con enfermedades terminales. Vamos ahora con la pregunta número 2, the expression at hand. Dice aquí, the death, la muerte, está a la mano, is at hand, está al alcance de la mano, es decir, es inevitable ya. Entonces, ¿cuál sería el significado más próximo de la expresión at hand? Si es una cuestión que no puedes evitar, estimado cachimbito, bueno, aquí tenemos, no estoy seguro, dangerous, peligroso, imminent, inminente, bueno, ya vas determinando cuál es la clave, y suspicious, que es sospechoso. ¿Cuál de las tres sería, o cuál de las 5 sería? Complex, que es complejo, elemental, que es elemental. Bueno, aquí la clave es imminent, es decir, es algo contra lo que no puedes luchar. La muerte va a ocurrir de todas maneras. It is consistent with the reading, ¿no es cierto? To say that terminally ill patients. Es consistente con la lectura afirmar que los pacientes con enfermedades terminales, alternativa A, prefer to wait, prefieren esperar until hasta they pass away. Bueno, aquí tenemos una forma verbal complicadita, así que vamos a sacarla aquí afuera, ¿no es cierto? To pass away, que es una perífrasis verbal, querido cachimbito. To pass away, bueno, esto es fallecer, ¿sí? Entonces prefieren esperar, ¿no es cierto?, hasta que ellos fallezcan, ¿no? Hasta que fallezcan, ¿no es cierto? Instead, en lugar de of being killed, en lugar de ser asesinados. Bueno, si un paciente con una enfermedad terminal no soporta más el dolor, lo que va a querer es morir, ¿no es cierto? No va a esperar pues hasta fallecer. Esa sería más bien una tortura. Entonces nuevamente, preferirán to wait, esperar until they pass away, preferirán esperar hasta fallecer, instead, en lugar de of being killed, de ser asesinados. Are aware of the danger, ¿no es cierto? That they run in public hospitals, ¿no es cierto? Son los responsables del peligro que corren en los hospitales públicos. Alternativa C, could suffer, podrían sufrir,
¿no es cierto? In such a way, de manera que some, algunos, would prefer to die, preferirían morir. Ahí tenemos el would, ¿no es cierto? Entonces, la clave correcta sería la C. Como no, podrían sufrir de tal manera que algunos preferirían morir, eso es cierto, y por esa razón hay algunos que quieren, ¿no es cierto?, que el médico los asista para morir. La clave en consecuencia es la alternativa C. Vamos con la D, want to live, quiere vivir, at any cost, a cualquier costo, even, incluso, if they unnecessarily suffer, incluso si sufren innecesariamente. Y finalmente la E, are very common types of patients, ¿no es cierto? Son tipos muy comunes de pacientes, Massachusetts have, que tiene Massachusetts. Muy bien, la clave es la C entonces en la pregunta número 3. Vamos ahora con los otros dos ítems. Muy bien, dice acá, according to the reading, de acuerdo con la lectura, we can infer that physicians, ¿no es cierto? Podemos inferir que los médicos think, ¿no es cierto? Creen, they only need to take care, que solo necesitan cuidar of patients, de pacientes that are suffering, que están sufriendo. ¿El médico en realidad solo cuida y atiende a pacientes que están sufriendo? No, en realidad tú puedes ir por una gripe, igual te puede atender. La clave ya no puede ser la clave. Are in a favor of applying, ¿no es cierto? Está a favor de aplicar a painless death, una muerte sin dolor. Es interesante esa palabrita, vamos a sacarla, painless, sin dolor. ¿Sí? Alternativa C, criticize the way the author is referring to them in the reading, criticar la forma en que el autor se refiere a ellos en la lectura. Have more than one role, tiene más, have more, tiene más than one role, que un rol, tienen más de un rol los médicos, depending on what a patient needs, dependiendo de lo que el paciente necesita, de lo que el paciente requiere. Y finalmente, agree to apply a single type, acuerdan aplicar, ¿no es cierto?, un único tipo of treatment, de tratamiento, according to patients, de acuerdo con el paciente. No es un único tipo, ¿no? O sea, puedes en realidad tratarlo con drogas, por ejemplo, probablemente, tratarlo con dieta, qué sé yo, ¿sí? Entonces no es un solo tipo, sino son varias maneras de atender a los pacientes. La clave correcta en consecuencia sería la alternativa D, have more than one role, tienen más de un rol, depending of what a patient needs, dependiendo de lo que el paciente necesite. Entonces el autor del texto dice, pasas de ser, ¿no es cierto?, vamos a colocar así, ¿no es cierto?, pasas de la curación a matar al paciente cuando lo requiere para poder aminorar su sufrimiento. Ahí teníamos el verbo to relieve. Entonces pasas de curador a matador. If the author considered the patients, si el autor considerara que los pacientes who find their suffering unbearable, pacientes cuyos sufrimiento es insoportable, could not choose, si el autor considerara que estos pacientes cuyo sufrimiento es insoportable, could not choose, no escogerían what is the better option for them, cuál es la mejor opción para ellos, entonces, bueno, ¿qué pasaría si el autor considerara que los pacientes cuyo sufrimiento es insoportable no estuvieran en condiciones de poder escoger cuál es la mejor opción para ellos? Entonces, lo que debemos pensar es en lo siguiente, el autor establece un binomio, ¿sí? Physician and ill, es decir, establece una conexión entre el médico y el enfermo. Entonces lo que está indicando aquí el texto es que los dos forman un binomio. Imaginemos por un momento que el médico quiere asistir a un paciente que está sufriendo mucho, está agonizando, y para él en realidad es necesario que muera, y él podría ayudarlo. Bueno, si ese es el caso, lo que nosotros tenemos aquí es que lo que te está diciendo es que nadie obligaría al enfermo a morir. El enfermo en realidad tendría que decidirlo. De manera que es un pacto de dos. Los dos deberían estar de acuerdo. De la misma manera, ¿qué pasaría si el enfermo, queridos cachimbos,
más bien considerara que quiere morir, ¿el médico está obligado? La respuesta es no. El médico no está obligado a atender ese caso de muerte. Él en realidad bien podría rechazarla sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál sería la clave? Many physicians and patients would start. Muchos médicos y pacientes comenzarían to complain. La palabra complain es protestar. Vamos a colocarlo ahí. Protestar también puede ser reclamar, ¿no? Muchos médicos y pacientes entonces empezarían a protestar against hospitals, contra los hospitales. En realidad es una tontería eso, no tiene sentido. The opposition based, la oposición basada on the physicians, en los médicos being active, los médicos como seres activos, ¿no? Aquí literalmente es los médicos siendo activos, pero el texto nos indica al médico como un agente activo que salva vidas. Y luego dice aquí, would change a lot, ¿no es cierto? Cambiaría mucho. No, en realidad esa oposición tendría que cambiar, más bien si el autor considerara que el médico ahora tiene un papel muy relevante en la consideración de que debe morir o no debe morir una persona. Entonces, la clave B no puede ser la clave. Physician assisted dying, la muerte, ahí acá tenemos el sustantivo principal, la muerte asistida por un médico. Would be sería, mandatory es obligatorio, ¿no es cierto? For such kind of patients, ¿sí? Para este tipo de pacientes, ¿no? Vamos con la D. Still physicians, los médicos aún, would have to choose, tendrían que elegir, if they want, si quieren, to aceptar the request, la solicitud, aceptar el requerimiento. Y bueno, la clave correcta es esa de ahí. De todas maneras, si tú eliminas uno de los componentes del binomio, te queda este primero, y este primero no está en la obligación de atender un caso de eutanasia. Muy bien.